Salamanca ha tenido novedades interesantes para analizar, especialmente en su conexión con Portugal, donde se siguen ejecutando los trabajos de electrificación y ahora, tras la visita del secretario de Estado de Infraestructuras a esta ciudad, se han dejado caer importantes detalles, no solo con esta conexión, sino otros temas relevantes en lo ferroviario. José Antonio Santano confirmó en una visita reciente a Salamanca que el proyecto de electrificación de la línea entre esta ciudad y Fuentes de Oñoro, junto a la frontera portuguesa, sigue en marcha, aunque el avance es más lento de lo previsto. De hecho, recordemos que arrastra un considerable retraso debido a problemas surgidos durante las obras, especialmente con los gálibos de algunos túneles o pasos inferiores, resaltando que es un proyecto clave, pero eso sí, sin dejar novedades en cuanto a fechas, mostrándose cauto a la hora de aventurar nuevo calendario, aunque con la idea de que siempre que Portugal lo quiera, una vez acabe esa electrificación hasta la frontera, se puedan restablecer circulaciones entre ambos países por este punto, tanto de pasajeros como de mercancías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Santano aprovechaba para repasar cómo está ahora mismo esta línea, donde hay subestaciones que ya están terminadas en Ciudad Rodrigo y el control de trenes está conectado hasta Tejares, pero aún siguen pendientes la ejecución de los puntos clave del apeadero de la Alamedilla y los pasos elevados por Salamanca, lo que hace imposible hablar de esas fechas para su reapertura y que los trenes vuelvan a circular con Ciudad Rodrigo y dé servicio a las poblaciones intermedias. Una conexión que en esta ciudad quieren que sea también con algún Alvia de los que comunican la capital charra con Madrid, cosa que también estará por concretar una vez se reabra la línea. En cuanto a la conexión transfronteriza, parece que Portugal está dispuesta a volver a conectarse a España por este punto, aunque ha postergado su parte del proyecto de modernización y electrificación hasta el 2050, aunque Santano confirmó que este será un tema que se abordará en la próxima cumbre hispano-portuguesa que se celebrará en breve, dando por hecho que si Portugal va a hacer todas las conexiones a la vez, España va a responder, aseveró. Una conexión que en Salamanca ven vital, ya que será su salida al mar para conectar sus trenes de mercancías y plataforma logística a los puertos del Atlántico. Otro punto que se aprovechó para repasar fue el futuro de la Ruta de la Plata, donde Santano aprovechó para recordar que fue clausurada hace muchos años, pero que ahora está en marcha un estudio de viabilidad que determinará los próximos pasos. Estudio que, recordemos, se alargará 2 años, pero no garantiza nada, apostillando que las decisiones en materia de infraestructuras no se deben tomar a la ligera, más aún en obras de esta magnitud. Recordemos que el próximo 19 de octubre las entidades que buscan la reapertura de esta línea para la década de 2030 han convocado otra jornada de diversos actos y una manifestación en Plasencia, de la que estaremos pendientes. Otro punto importante que quiso reseñar el secretario de Estado es la esperada llegada de la cuarta frecuencia con Madrid, recientemente implantada tras muchos meses de reclamaciones y que ha supuesto un notable aumento de plazas con la capital de España, incluso con pequeños cambios para adaptar sus horarios a los de los usuarios, asegurando además que tomó nota de la petición de nuevas conexiones tanto a la capital como a Valladolid. Lo que está claro es que Salamanca, por muchos motivos, sigue por debajo de sus necesidades ferroviarias, aunque la reapertura de la línea hasta Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa será clave para empezar a acercarse a sus necesidades. Por desgracia, el paso de Santano por la ciudad universitaria dejó pocas concreciones más allá de las frases de titular de la que nos hemos hecho eco en este vídeo. Un detalle decepcionante teniendo en cuenta la relevancia de esta visita ante tantos frentes abiertos y ojalá que pronto se vayan anunciando esas novedades que tanta falta hacen de manera rotunda y contundente. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.